Reporte 100. Está con nosotros José Fidel Ramírez, expresidente del Colegio de Contadores Públicos de Sonora. José Fidel, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Juan Carlos. Gracias por tu invitación. ¿Suben los impuestos, José Fidel? En términos generales, no tenemos un aumento por aquellos de que hablemos del impuesto sobre la renta, no. Hay modificaciones, más que nada en cuestiones de control de parte de la autoridad que pueden generar una recaudación mayor. Sí, pero los impuestos se quedan intactos. Básicamente sí. Sí. Básicamente sí, no tenemos ni impuestos nuevos, no tenemos en general cambios de tasa. Incluso en la ley del impuesto sobre la renta aparece por ahí un régimen simplificado de confianza para personas físicas y morales que de entrada pudiera generar una disminución de impuestos bajo ciertas circunstancias, ¿no? Sí, ¿en qué casos para prestadores de servicios profesionales disminuirá lo que paguen al servicio de administración tributaria a partir del 1 de enero próximo? Mira, en el caso de actividades empresariales, prestaciones de servicios profesionales y arrendamiento, el régimen simplificado de confianza prevé pagar en base a ingresos cobrados, no tanto en base a una utilidad. Es decir, actualmente el régimen general que conocemos de personas físicas implica que a tus ingresos disminuyas tus gastos y a la utilidad obtenida le apliques una tarifa progresiva. Para el próximo año se prevé que esta situación se vaya únicamente a una tasa aplicable sobre ingresos. ¿Va a representar disminución? Sí, pero estar dentro de ese régimen no es tan sencillo, porque implica que no realices operaciones con partes relacionadas o con familiares, implica que no puedas tener inversiones en acciones o en partes sociales de otras sociedades, y entonces hay muchos motivos de exclusión. La autoridad había mencionado que este tipo de actividades empresariales, profesionales y arrendamiento, básicamente el 90% de ellos iban a tributar en el RESICO, el régimen simplificado de confianza. No lo vemos tan probable, se me hace muy alta, la verdad, porque el hecho de que alguien tenga, aunque sea una acción de una empresa, ya no le permitiría estar por ahí. Sí, sí. Ahora, José Fidel Ramírez, se habla de que se topó el dinero que se le puede donar a organizaciones de la sociedad civil, a organizaciones no gubernamentales. Esto ha provocado inconformidad por parte de organizaciones civiles que aseveran que dejarán de tener donativos y que las meterán en serios problemas de operación, dice el presidente, justificando que las empresas no deben realizar altruismo, que eso le corresponde al Estado mexicano y no a las empresas. ¿Cómo está este asunto? Por ejemplo, si alguien ahorita pertenece a una organización de la sociedad civil, alguna fundación, hay muchas organizaciones aquí en Hermosillo de beneficencia. Para empezar, ahorita está el Asilo de Ancianos, por ejemplo, Juan Pablo II, que está haciendo una colecta, ¿no?, para reunir 1 millón de pesos. ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Van a dejar de recibir donativos? ¿Qué es lo que trae la ley de ingresos? Mira, en este caso hay que considerar que las donatarias autorizadas vienen siendo, vamos a ponerle la palabra, golpeadas desde hace muchos años, ¿sí? Mantenerse dentro de ese régimen de donatarias cada vez ha sido más complicado y muchas de ellas están perdiendo el permiso de donatarias autorizadas. Es decir, pueden recibir donativos, muchas de ellas sí. La falta de atractivo que va a empezar a tener es que algunas de ellas o no me pueden dar un recibo deducible. Sí. Dentro de las limitaciones que vamos a tener sobre los donativos es que actualmente pues yo puedo donar hasta un 7% de mis ingresos y en el caso de las personas morales hasta un 7% de sus utilidades del año anterior para efectos de considerar que mi donativo es deducible. Sí, y sin problemas pues yo poder considerarlo como una deducción autorizada y pues obviamente disminuir mi base gravable. ¿Qué es lo que está empujando con esto? En el caso de las personas físicas nos está diciendo que todas las deducciones personales de la declaración anual ya no van a poder pasar de un determinado límite,
que es el 15% de nuestros ingresos, y el equivalente a 5 unidades de inversión al año. Es decir, cuando me englobas todo este tipo de deducciones personales, estamos incluyendo donativos, estoy incluyendo gastos médicos, sí, seguros de gastos médicos, honorarios de también médicos, gastos funerarios y una serie de conceptos donde los estímulos fiscales, como son los donativos y todo eso, quedaban por fuera. Ahora ya no, todos se van a englobar en ese mismo tope y por lo tanto, pues ya no voy a poder aplicar todo el donativo que yo realizara, ya no lo voy a poder considerar como un gasto totalmente deducible. Entonces va a haber una desmotivación a generar un destino de dinero personal, pues para este tipo de actividades de beneficencia, que son muy importantes y que la verdad pues necesitan del apoyo de los ciudadanos, ¿no? Todas estas instituciones para hacer todas estas actividades altruistas, pero ahora ese falta de atractivo, por decirlo de alguna manera, pues definitivamente les va a empezar a afectar, porque muy probablemente el donativo que yo realice pudiera no ser un gasto personal deducible y por lo tanto pues decir, bueno, a lo mejor ya considero que no vale la pena hacerlo porque ya no tiene el efecto fiscal que tenía hasta este año. Sí, es decir que el altruismo será ahora de a de veras, no de no más porque quieren pagar menos impuestos. Ajá. Le quieren quitar, y básicamente no es que le estés limitando los porcentajes de deducción o algo, simplemente lo estás englobando con una serie de conceptos que al limitarse en base a la función de mi ingreso o de las unidades de inversión, o de las UMA al año, pues entonces obviamente que es probable que queden fuera muchos de esos gastos y por lo tanto pues rompiéndose el hilo por lo más delgado es que muchas personas que hacían un donativo que teniendo también el atractivo del efecto fiscal, pues ahora deciden no hacerlo. Sí, esto también es para las empresas, es decir, vamos a suponer Cafenio, que hace donativos a organizaciones de la sociedad civil. No está contemplado de momento que sea para las empresas, hasta ahora viene más afectado para las personas físicas. Las personas físicas. Entonces las empresas podrán seguir donando. Pueden seguir donando a reserva de que hubiera una modificación todavía dentro del Senado, porque todavía se puede hacer. Ah, claro, sí, por supuesto. Sí, esto todavía puede corregirlo el Senado, lo puede modificar el Senado, pero pues no hay así como que mucha posibilidad. No se prevé básicamente que vaya a tener cambios sustanciales. Realmente también los cambios que se dieron entre la propuesta de septiembre al dictamen final o el documento final que salió ya de diputados y que va a senadores, hay aclaraciones, pero no hay cambios sustanciales. Sí. Ahora, José Fidel Ramírez, dice el gobierno, no suben los impuestos, no se generan nuevos impuestos y no habrá endeudamiento, pero están aprobándole los diputados al gobierno federal la posibilidad de endeudarse con 850,000 millones de pesos. ¿De qué se trata? ¿Sí es endeudamiento entonces? Sí existe siempre el concepto de endeudamiento y a veces cuando el gobierno habla de no endeudarse, habla de no endeudarse a largo plazo. Sí. Los endeudamientos que vienen ahí presentados en todas las leyes de ingresos de la Federación, en este año existe, el año pasado también, y básicamente todos traen ese concepto de endeudamiento. Generalmente son deudas de corto plazo que tienen que quedar subsanadas o cubiertas al final del ejercicio fiscal. Entonces, ¿por qué debe existir o es normal que aparezca este concepto de endeudamiento? Porque el gobierno, para mantener su operatividad, pues obviamente que es de todos los días, pues necesita un recurso para poder pagar a todo lo que necesita para esa operación común y corriente.
¿Por qué? Porque tarda más tiempo en obtener su ingreso por impuestos, que lleva un calendario, que lleva una serie de situaciones para que se den, y pues no puede esperar hasta un determinado tiempo avanzado el año para tener los recursos y gastarlos. Entonces es normal que tengan esas líneas de crédito y puedan realizar pues los gastos normales, como insisto, sí, y pueden hacer algo de obra también, y básicamente cuando obtienen los ingresos por las contribuciones y demás ingresos, pues entonces están pagando estas líneas de crédito. Se entiende que cuando el gobierno nos menciona esa frase de no nos vamos a endeudar, es porque está hablando de la deuda de largo plazo. Claro, pero de corto sí puede, pues. Sí sí lo puede hacer, y claro, lo hace normalmente, y no necesariamente implica aumento de deuda porque queda liquidado al final. Sí, claro, así como seguramente le está haciendo el Ayuntamiento de Hermosillo, que le autorizaron una deuda de corto plazo para poder terminar el año, y el gobierno del estado también, yo creo que tendrá que recurrir a eso, porque pues por todos lados hay boquetes. Y hay que considerar que es normal, y es válido hacerlo, insisto, en mantener una funcionalidad operativa de un gobierno. Es válido en atención de que va a obtener el ingreso en el futuro y con eso pagará el crédito obtenido. Sí, de la audiencia te preguntan, José Fidel Ramírez, expresidente del Colegio de Contadores, ¿es posible por tiempo que tu invitado vuelva a explicar rápido lo de las donaciones de personas físicas y por qué se desincentiva que las personas quieran donar? Bien, la medida que está proponiendo el gobierno es que todas aquellas deducciones personales y estímulos personales que aplicamos al final del ejercicio, cuando hacemos nuestra declaración anual, así cuando consideramos los gastos, los honorarios médicos, gastos hospitalarios, funerarios, las colegiaturas, las donaciones, todos esos conceptos, algunos de ellos tienen un límite actual, que es del 15% de mi ingreso o de 5 unidades de medida de actualización, 5 UMAS al año. Pero lo que son estímulos y los donativos, como es también las colegiaturas, esas estaban fuera del límite. Es decir, lo que yo donaba, básicamente mi donativo podía ser equivalente hasta el 7% de mis ingresos y lo podía deducir sin problema. A partir de esta reforma, el problema que tendríamos es que todos los conceptos se van a englobar en esa limitación del 15% de mi ingreso o de las 5 UMAS, lo que sea menor. Entonces, por esa razón, el efecto que antes tenía favorable como disminución de mi base gravable, un donativo, pues ya no va a ser al 100%, se va a juntar contra todos los demás conceptos de deducción personal para, obviamente, al limitarlo podría ser menor y pues no ser tan atractivo como realmente hasta ahora lo tenemos. Sí, básicamente es un juego donde todos esos conceptos se engloban en una limitación general de ese tipo de deducciones personales. Sí, José Fidel Ramírez, expresidente del Colegio de Contadores, seguiremos conversando sobre este tema porque es muy amplio. Te agradezco mucho tu disposición por estar aquí con la audiencia para explicar. Muchas gracias a ustedes, que tengan un excelente día. Hasta pronto. Reporte 100.